Estamos en comunicación con Hernán Sánchez, quien es presidente de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos, CEDOL, y también de Alalog, que es la entidad que nuclea a las entidades logísticas de Latinoamérica. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Darío, un placer hablar con vos. Muy bien por suerte. Muy Bueno, contento de estar charlando con ustedes. bueno, muchas gracias, te agradecemos de Ser Industria esta comunicación y vamos a hablar de algunos temas que es tan amplia la logística, pero bueno, los tiempos en la radio son siempre limitados. Queremos preguntarte un poco si ha habido una gran experiencia en la pandemia con la logística que ha logrado abastecer al país en situaciones sumamente críticas. Y esta experiencia, ¿cómo la han capitalizado para lo que estamos desarrollando ya en las puertas de lo que creemos que es la post-pandemia, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que lo describiste bien en términos de cómo se actuó en la época pre y durante la pandemia. Eso demostró que el sector logístico en Argentina es un sector fuerte, con empresas sólidas que estuvieron a la altura de las circunstancias, ¿no? Yo creo que si el sector no hubiese estado preparado como estaba, la pandemia seguramente lo hubiésemos sufrido mucho más. Durante la pandemia no hemos tenido ningún hecho ni ningún dato de algún tipo de producto que haya sido desabastecido, ningún insumo industrial que no se haya movido. Y esto es gracias a que las empresas que actúan en el sector comercial de la logística estuvieron a la altura de las circunstancias. Y también hay que dejarlo claro a que los organismos y las asociaciones civiles, como también el Estado, articularon todos los procedimientos, todos los medios, todos los protocolos para que esto así ocurriera, ¿no? Eso también es importante destacarlo. Nosotros hemos sido muy bien recibidos por parte de los distintos gobiernos, tanto provinciales como nacionales, a la hora de proponer protocolos sanitarios, de cómo movilizar a nuestra gente, de cómo tenían que circular los camiones. Y salvo excepciones, que te diría de algún municipio aislado o alguna cuestión rara, el resto hemos sido muy bien escuchados y hemos logrado lo que ocurrió, ¿no? Que la logística funcione. Ahora, respondiendo a tu pregunta, el aprendizaje fue importante en términos de que puso la logística en boca de un montón de gente que no sabía lo que era, y aceleró mucho, te diría, todo lo que sabíamos que iba a llegar un poco más adelante, que está relacionado con toda la logística domiciliaria, ¿no? Lo que la gente entiende por el e-commerce, pero que en definitiva termina siendo la entrega de productos en los domicilios particulares de las personas, que sí creció muchísimo durante la pandemia por la cuestión del coronavirus, pero que era algo que en el mundo ya estaba avanzando y que en Argentina se preveía que iba a llegar. ¿Esto generó que haya más empresas y más trabajadores en el área de logística? Eh, Probablemente sí. No tengo el dato certero respecto de la cantidad de empresas nuevas, pero sí el sector creció en trabajadores en lo que respecta a la logística domiciliaria o a la relacionada con el e-commerce. Sí, eso sí, ha crecido bueno, y también ha bajado en sectores más relacionados con la industria o con el movimiento de productos más comunes en la cadena comercial, que tiene una baja de entre el 15 y el 20% de volumen. Un tema que también es importante saber, bueno, todos estamos al tanto y convivimos con un montón de desarrollos tecnológicos, ¿no? ¿Esto se está incorporando al área? Sí, la tecnología es un elemento fundamental a la hora de buscar la productividad en el sector. Hoy concebir una logística productiva sin el uso de la tecnología prácticamente es imposible. Desde la digitalización de los documentos hasta el seguimiento online de un camión o de un pedido, el aviso de entrega, la confirmación. La tecnología hoy es parte cotidiana del mundo de la logística. Argentina tiene todavía algunas falencias en la incorporación de equipos tecnológicos, no en el uso de la tecnología, sino en algún tipo de restricción todavía a acceder aún más libremente a equipos que permitan ayornar aún más la tecnología, pero bueno, de a poco lo estamos intentando corregir desde el sector y bueno, es una problemática general en la Argentina el acceso a aquel equipamiento que es importado, ¿no? No es exclusivo de nuestro sector el problema, sino que es una problemática de la Argentina en general.
Hernán, ¿cómo estás? Te habla Gabriel Ríos Malán. Hola Gabriel, un gusto saludarte. Un gusto. En el tema de la logística marítima, ¿sigue habiendo problemas con los contenedores, tanto para importación y exportación? Sí, hay una demanda de contenedores inusual a nivel mundial. Esto está básicamente asociado en principio a un exceso de demanda en los países de mayor poder adquisitivo, básicamente Estados Unidos y algunos países de Europa. Hubo un movimiento, un viro del gasto del consumidor que producto de la pandemia no pudo viajar, no pudo gastar el dinero en cuestiones más volátiles, y eso pasó a bienes durables. Esos bienes durables que se empezaron a comprar, por lo general son producidos en Asia, y eso hizo que haya una escasez y un aumento del uso de los contenedores, que generaron una escasez en algunos lugares. Está sobredemandada la industria que produce contenedores, y sí, hay una escasez de contenedores, y nosotros lo estamos notando también. ¿Y eso tiende a solucionarse o crees que se va a seguir profundizando? No, yo creo que va a tender a solucionarse. Tampoco es que hayamos tenido algún problema puntual nosotros, más allá de que se acortaron los tiempos de disponibilidad de los contenedores, hay que rotarlos más rápido. Pero lo que sí ocurrió como consecuencia de esto, el flete marítimo y el uso de contenedores es muy volátil a la oferta y a la demanda, y lo que sí ha ocurrido es que se han disparado los fletes marítimos, ¿no?, para arriba. Eso sí, eso es un problema porque termina encareciendo tanto las importaciones como las exportaciones. Otro aspecto que te quería consultar era el tema del puerto de Buenos Aires, y mucho se habló en el último tiempo de la descentralización. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, descentralización es una palabra que no sé si usaría. Mi opinión respecto del puerto de Buenos Aires es que es un puerto competitivo, que tiene capacidad ociosa como para seguir sustentando el crecimiento de la demanda, pero que sí Argentina tiene que tomar ese tema como un tema más importante, te diría como una política de Estado, y reconstruir a futuro un puerto mejor ubicado, con mejor capacidad en términos de ingreso. Sobre todo, nosotros sabemos que la ciudad de Buenos Aires tiene la problemática, en realidad los puertos que conviven, tanto el puerto de Buenos Aires como los puertos de provincia de Buenos Aires, que hacen al ejido del GBA, Exolgano o Terminal Zárate, tienen el mismo ingreso que es el río, y son puertos que sufren la problemática del calado de la hidrovía. Con lo cual, tomar el tema en serio y analizar un puerto que tenga un mejor acceso y mayor posibilidad de calado, nos permitiría mantener nuestro estatus de ciudad terminal, de país terminal, a medida que los barcos continúen creciendo, ¿no? Porque en definitiva hoy muchos de los barcos están entrando con baja carga, y eso no creo yo que sea sustentable mucho más tiempo, mucho más años, ¿no? Entonces es importante entender que deberíamos tener un puerto mucho más competitivo en el mediano plazo. Hablemos de que mediano plazo en tema portuario son 5 o 10 años, ¿no? Empezar a trabajar, a pensar cómo vamos a estar dentro de 10 años. Y Hernán, ¿cómo ves en general cuáles son las dificultades que enfrentan ustedes? Porque muchas veces se habla de las rutas en mal estado, de necesidad también de recuperar vías férreas, que es una realidad. Estas cosas que seguramente ustedes las ven desde el uso directo, no desde la teoría, como muchas veces se escucha. ¿A dónde pensás que hay que apuntar en lo inmediato? ¿Qué se puede ir reparando, ¿no? Mira, a ver, Argentina tiene muchas falencias de infraestructura, son temas distintos. Nosotros tenemos una matriz productiva que está soportada 92% por el transporte por carretera, por el camión. En materia de camiones hemos innovado muchísimo, hemos ganado muchísima productividad, tanto con la incorporación de los escalables como con la incorporación de los bitrenes. Estamos trabajando en corredores que permitan aumentar el uso de estos vehículos, sobre todo el tema de bitrenes. Esto nos da muchísima productividad, pero requiere inversión en esos corredores. El tema de la ferrovía o de las vías es un tema más complejo. Nosotros, particularmente yo, estoy bastante optimista con el nuevo modelo que se está proponiendo de Open Access hacia el uso de las vías, donde básicamente para
simplificarlo, el Estado recupera las vías, la tenencia de las vías, el mantenimiento, y concesiona o permite circular por sobre esas vías a empresas privadas en determinadas condiciones a través de un canon o de un peaje. Eso va a fomentar la competencia, eso va a permitir mucho más inversión privada en material rodante, o sea, locomotoras o vagones, y va a permitir al Estado mantener e incrementar la capacidad de vías en condiciones que permitan que los trenes circulen de forma más segura, más rápida, que son tareas de las que el Estado tiene que ocuparse, y los privados tenemos que ocuparnos del material rodante, de que los trenes funcionen bien, de que tener locomotoras, o sea, cómo funciona un camión. Es impensado como estaba la matriz argentina del ferrocarril. Imagínense que las empresas de transporte tengan que mantener las rutas. No funciona, digamos. O sea, el Estado tiene que mantener las rutas, las empresas de transporte cuando circulan por esa ruta pagan un peaje. Bueno, el mismo modelo yo soy muy optimista respecto a ese modelo del ferrocarril. Ojalá que se pueda implementar bien. Hablabas del transporte por carretera, ¿no? En los últimos años había una preocupación muy fuerte por el costo del combustible, que se ha frenado este año, por lo menos de hace unos meses, y también en la pandemia por el costo de los neumáticos, que había dificultades para conseguir. ¿Eso se ha regularizado? Bueno, el combustible es una problemática estándar. El precio del combustible tiene vaivenes políticos, además de cuestiones técnicas, y influye entre un 35 y un 45% del costo del transporte. Así que eso es así. Y no depende de ninguno de nosotros. Es un tema que está definido macro. Nosotros no es una compra que podamos negociar el valor del combustible. No es negociable por las empresas. Respecto a los neumáticos, sí, es una gran problemática que está atravesando el sector. Los precios de los neumáticos se han duplicado. Esto está relacionado básicamente con la capacidad productiva que tiene Argentina de neumáticos. Yo te diría que un 50-60% de los neumáticos que utiliza el parque productivo, o sea, el parque de camiones, camionetas, no el vehículo particular, sino el parque que está asociado a mover producción, a mover carga, es importado. Con el cierre de importaciones, lo único que se logra es que el precio de los neumáticos que logran entrar al país aumente. Además que hay una cuestión de calidad, ¿no? Los neumáticos que se producen en Argentina no son los de mejor calidad. Hay muchas empresas estamos acostumbradas a tener otro tipo de neumático, y esa es una problemática que hemos planteado, que se corrige a medias, que no se corrige con un tema de fondo, y que nuestro sector es uno de los que más está interesado en que los neumáticos de calidad se produzcan en la Argentina. O sea, esto yo se lo digo a todos los ministros con los que me toca hablar, a la Secretaría de Industria, al Ministerio de Producción, al Ministerio de Transporte. O sea, nosotros no queremos importar neumáticos, nos encantaría que los neumáticos se produzcan en Argentina, un país que tiene el 92% de su matriz productiva transportada por camión. ¿Cómo no puede ser que no tenga autoabastecimiento en la producción de neumáticos? Bueno, pero no tiene. Entonces, ni lloremos por la leche derramada, pero tratemos de corregir el problema. O sea, cerrar las importaciones de neumáticos cuando no hay capacidad de producción no parece una medida muy lógica en un país que tiene 92% de transporte productivo por carretera. Esto es lo que le planteamos al gobierno. Bueno, a cuentagotas se solucionó, pero siempre está la tendencia de que cuando faltan dólares se cierran las importaciones, y eso lo único que hace es aumentar el precio del valor de los bienes escasos que son importados. Sí, se hablaba también de que hay muchos camiones, lamentablemente, con cubiertas recapadas, ¿no? Circulando. Bueno, Eh, la cubierta recapada no es un problema si se recapa bien. Lo que pasa es que para que la cubierta se pueda recapar bien, tiene que ser una cubierta de calidad, y tiene que ser un trabajo bien hecho. Hay cubiertas de primerísima gama que permiten hasta 3 recapados y son totalmente seguras. El problema es cuando vos empezás a recapar una cubierta que ya la tendrías que descartar. Ese sí es un problema. Y eso está asociado claramente a la oferta y a la demanda de neumáticos. sí, sí, se entiende. Y lo último, te hago yo una última pregunta. Con todo lo que está pasando en el planeta, y seguramente lo analizarán también ustedes, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, se está hablando de nuevas energías, de algunas precauciones que se pueden tomar y que seguramente afectan también, como todos sabemos, al transporte. ¿Lo está analizando ustedes desde CEDOL, por lo menos? Por supuesto, es una de las principales temáticas. El cuidado del medio ambiente, la reducción de la huella de carbono es algo que estamos midiendo.
todo lo que te comentaba al principio en términos de nuevas tecnologías o de nuevo equipamiento, es lineal como pegan en el cuidado del medio ambiente, ya sea el uso de bitrenes, el uso de escalables, la misma combinación del camión junto con el ferrocarril. Toda esa problemática es todo el tiempo impulsada por CEDOL y estamos todo el tiempo trabajando en incentivar a las compañías a mirar estos indicadores, de la misma manera que también trabajamos en políticas de diversidad, de inclusión. Cada vez tenemos más mujeres trabajando en nuestro sector. Esa es una política que también estamos empujando. O sea, a ver, el sector está muy abierto a todo lo que es la actualidad en estos temas y la verdad que además lo hacemos no porque sea una moda o porque quede bien, sino porque genera productividad, porque la diversidad genera una forma de ver distintas las cosas y hacerlas mejor, y obviamente el cuidado del medio ambiente también es una problemática a la que tenemos que adherir como miembros de este mundo, pero también tenemos que adherir entendiendo que nuestra problemática no es la del mundo, lo que se denomina normalmente el primer mundo o los países desarrollados. Nuestras problemáticas son otras, con lo cual el cuidado del medio ambiente no puede jamás atentar contra la productividad o contra los costos en un país donde tenemos un 50% de la gente por debajo de la línea de pobreza, con faltantes o con falencias importantes. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El cuidado del medio ambiente no puede aumentar el costo de transportar un litro de leche a un chico que lo tiene que tomar. Tenemos que tener una responsabilidad muy importante en esto y entender la problemática dentro del contexto en el cual está hoy la Argentina. Bueno, Hernán, te agradecemos mucho este rato que tuvimos para hablar. Realmente el tema logístico nos parece clave. Y por suerte está siendo asumido, ¿no? Por lo menos está en discusión. Me imagino que muchas veces ustedes habrán luchado por algunas mejoras y no encontraban el eco necesario. Sí, pero bueno, como vos dijiste, la pandemia nos dio la oportunidad, creo que la supimos aprovechar, y bueno, y programas como el de ustedes que nos permiten hablar, que nos permiten comunicar nuestra problemática, que la gente la entienda, la verdad que nos ayudan un montón, así que a disposición total, y muchísimas gracias por darme este espacio. Bueno, gracias nuevamente, Hernán, te despedimos así, de esta manera. Gracias.